de la carta a los Hebreos, ¿cierto? Hemos venido ya estudiándola durante todo este año. Ya llevamos como 30 y pico de prédicas de Hebreos. Así es que vamos a continuar y hoy entramos precisamente al capítulo 3, el último capítulo de la carta. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. ¿Ya todos están listos? Sus Biblias a mano, sus ojos atentos, sus oídos abiertos, sus corazones dispuestos. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu Espíritu Santo en nuestros entendimientos, para que tu palabra, Señor, alumbre todo nuestro ser, para que toda oscuridad y tinieblas en nuestro ser sea quitada por medio de la luz de tu preciosa palabra. Gracias por el obrar de tu Espíritu en cada uno de nosotros y por este compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Los primeros 11 capítulos de esta carta a los Hebreos se está enseñando doctrina. No sé si ustedes lo han notado a través de todo este tiempo que hemos estado compartiendo, ¿sí? Ahí hay más que todo doctrina. Se le está haciendo una enseñanza a los hebreos y comparando lo que es el pacto mosaico, el pacto antiguo, con el nuevo pacto. Así que en esta área, en estos primeros capítulos, ustedes han notado que no hay muchas cosas que sean tan prácticas, ¿sí? No se le está diciendo ustedes deben hacer esto o aquello o lo otro. Mientras que el capítulo 12 nos lleva ya a entrar en un área más práctica, ¿cierto? Son exhortaciones que se le hacen a todos los cristianos, donde se está animando a que corran la carrera de la fe, con paciencia, con la paz del Señor, en santidad. Y estas exhortaciones que ahora encontramos en el capítulo 13 son exhortaciones muy prácticas. Llegamos a la parte práctica, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Creemos que a través del Nuevo Testamento se ve como ese patrón. ¿Cuál es el patrón? Primero hay doctrina, siempre hay doctrina. Luego lo que debemos nosotros hacer y nuestra posición como cristianos, para finalmente ir a la práctica, ir a hacer o a vivir lo que esta doctrina nos enseña. Ahora, podríamos ver que este capítulo 13 como el epílogo, como la terminación de la carta, pero no es así, mis hermanos. Es parte integral de todo el mensaje que aquí el escritor quiere hacer llegar a todos aquellos a los cuales va dirigida la carta. Así que una fe verdadera exige una vida verdadera, o sea, una práctica de esa vida cristiana. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora, los primeros cristianos se caracterizaron porque ellos vivían de manera práctica el mensaje del Evangelio de Cristo. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron acusados injustamente, pero una característica de estos cristianos es que vivían conforme a la palabra, vivían conforme a la doctrina de Cristo, vivían conforme al Evangelio, vivían de acuerdo a las normas morales que ese Evangelio exigía. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2,
verso 15. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, el testimonio de toda persona cristiana debe ser un testimonio de excelencia. Su vida debe ser una vida que muestre realmente a Cristo. Ese debe ser el vivir diario. También el apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo Tito, allí en el capítulo 2, versos 7 y 8, lo está animando a que él sea ese ejemplo de vida y de testimonio cristiano. Veamos lo que dice allí. Tito, capítulo 2, versos 7 y 8. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Así que este capítulo 13 de Hebreos está aportando una ética práctica, una ética cristiana, ¿sí?, que ayudan a mostrar el verdadero evangelio de Cristo a todos los que no lo conocen, o sea, al mundo. ¿Para qué? Pues para animar a que las personas conozcan a Cristo, que confíen en Él y que le puedan dar la gloria al Señor. En la antigüedad, muchos filósofos escribieron acerca de la situación de los cristianos. Generalmente algunos escogieron no la parte buena de los testimonios cristianos, sino a veces los testimonios erróneos de personas que realmente no estaban viviendo a la altura del Evangelio. Y esto se convirtió en una crítica precisamente para personas que decían ser cristianas y que estaban viviendo sus vidas como a ellos les parecía, no a la altura de las normas y de la ética cristiana. Por eso es tan importante la forma como cada uno de nosotros estamos viviendo, estamos experimentando la vida cristiana y como los demás nos están percibiendo. Y esa percepción que los demás tienen de nosotros depende de la manera como nosotros vivamos. O sea, acuérdense que hablamos de la conducta en algunas reuniones anteriores, de la manera como nos conducimos, como nos llevamos en la vida práctica. Muchos que dicen ser cristianos dan un testimonio totalmente contrario al verdadero evangelio, al verdadero cristianismo. ¿Cómo es posible que usted diga que es cristiano, pero le está pagando un soborno al policía de tránsito para que no le saque una multa? ¿Cómo puede decir que somos cristianos si estamos hablando engaño o hablando mentira? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos, mis hermanos, si no estamos amando a los de nuestra casa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, si no nos relacionamos adecuadamente con nuestros vecinos y los amamos, y aún a nuestros enemigos? El testimonio que damos nosotros como cristianos es fundamental, porque de esa manera los que están en el mundo van a saber si realmente nosotros estamos mostrando a Cristo o no. Sería bueno decirle a muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero que están mostrando otra cosa diferente, decir, hermano, usted cállese porque usted no es cristiano, mi hermano. No ponga en entredicho el nombre de Cristo. El mundo toma la noción de Dios en su mayor parte de las personas que dicen pertenecer a Él. ¿Cómo un hijo toma la noción de lo que es un esposo? Por el padre que tiene, por la manera como ese padre se relaciona con su esposa. De esa forma ese hijo toma el concepto de lo que es ser esposo o ser, en el caso de las damas, de ser esposa. Si decimos que pertenecemos a la familia de Dios, la gente debe ver en nosotros eso. La gente muy poco lee la Biblia,
pero nos va a leer más a nosotros en nuestras acciones, en nuestra forma de vida, en nuestra conducta. Por eso el mismo Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, verso 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una vida cambiada y transformada, es una vida conforme a la palabra del Señor. No es una vida hipócrita, porque a veces se pretende llevar esa vida de doble cara, de asistir a la iglesia, de decir que soy cristiano, estar sonriendo a mis hermanos, pero en la casa parecemos demonios. Nuestra relación, en nuestro trabajo. Y eso no es así. Esa persona realmente no ha tenido un encuentro con Cristo. Esas personas son personas que no son cristianas. Ahora, la ética cristiana tiene que ver, mis hermanos, con normas de comportamiento, con normas de conducta. Tiene que haber un juicio moral. Ahora, no puede haber ética cristiana si no hay doctrina. Escúcheme bien. No puede haber ética cristiana si no hay doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es el fundamento donde descansa, donde se cimenta todo el comportamiento, toda la ética cristiana, toda la práctica. Ahora, cuando la persona vive sus experiencias diarias solamente en lo que la persona siente o solamente en lo que la persona desea, eso no tiene que ver absolutamente nada con doctrina, no tiene que ver absolutamente nada con principios. O sea que la moral carece de todo sentido. Y esa es la condición de nuestra sociedad actualmente. Como no hay un sistema claro de ética, no hay un sistema claro de normas, de lo que es bueno y lo malo, entonces cada uno hace lo que le parece. Hoy en día a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Entonces, ¿qué tipo de vida puede llevar una persona de esa manera? Hay principios que son principios morales, hay principios que son principios universales. Todo eso se está determinando por ciertas normas. Si esta persona no tiene estas normas, esta persona no tiene ningún tipo de ética. Y hoy en día se habla de una moral de libertad. Lo que se está diciendo es que cada uno puede hacer lo que se le da la gana, lo que se le antoje. Ahora, hay muchos que están a veces en contra de la doctrina. Piensan que la doctrina es inútil, que la doctrina provoca divisiones, que todo lo que necesitamos hacer es vivir en amor. He escuchado mucho solamente predicar acerca del amor. Pero un amor sin moral es mera fantasía, es una mera necedad, porque el amor necesita normas. Sin una norma de amor, esa idea para una persona puede ser X, para otra persona puede ser Y, puede ser contradictoria. Por eso necesitamos normas claras. Ahora, para el hombre que se enamora de la mujer del prójimo, puede decir que eso es amor, ¿cierto? Es que estoy amando a esa mujer, pero resulta que esa mujer es la mujer de su prójimo. Y no es lo mismo, no es lo mismo que está pensando el marido de esa mujer, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que tener claro la ética cristiana. Si yo quito, mis hermanos, la doctrina, es como si a una casa le quitáramos los cimientos y esperar que esa casa se mantenga firme, se sostenga y no se caiga. Ahora, fijémonos que la ética cristiana no solamente tiene que ver con la doctrina correcta. Muchas personas conocen la doctrina correcta, hay personas que son muy estudiosas de la doctrina, ¿sí? Pero si no se tiene una relación personal con Jesucristo, esto solamente se convierte en una serie de normas. Si no hay una relación con el Salvador,
esa persona no tendrá ni el deseo ni la capacidad de poder vivir esa vida cristiana. ¿Mm? No lo va a poder hacer. O sea, no es posible vivir a la altura de las normas de Dios sin Dios. Lo repito, no es posible vivir a la altura de las normas de Dios sin Dios. ¿Mm? A veces la gente quiere vivir la vida cristiana sin Cristo. Y eso no es posible, no es posible. Muy bien. Aquí en este capítulo 13 de Hebreos, pues se dan normas de comportamiento cristiano. ¿Mm? Y aquí hay dos realidades básicas que nosotros vemos. La primera es que el amor es fundamental. ¿Mm? El amor es fundamental. Fijémonos que la doctrina se da en los primeros 12 capítulos. Ahí está la doctrina. Y aquí viene ahora en el capítulo 13 la práctica. O sea que estas directrices son para personas cristianas, para personas que han conocido el Evangelio, para personas que tienen una relación diaria, permanente y constante con el Señor Jesucristo. Esto no es para los de afuera. Como les digo, no podemos vivir a la altura de las normas cristianas si no tenemos relación con nuestro Salvador. Miremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. La primera parte dice, permanezca. ¿Permanezca qué? El amor fraternal. El amor fraternal. Vemos que la norma principal, la norma moral del cristianismo es el amor. La norma principal del cristianismo es el amor. ¿Mm? Y aquí se está exhortando a que haya, o a que ese amor se dé entre los cristianos. Fíjense que se habla del amor fraternal. La palabra amor fraternal viene de una palabra griega que es Filadelfia. Filadelfia. ¿Mm? Filos, ¿sí? Significa afecto tierno. ¿Mm? Y adelfos, hermano o pariente cercano. Literalmente como si fuera del mismo vientre. Recuerden que nosotros todos hemos nacido por la misma sangre. Llevamos la misma sangre. Así es que se está manifestando un amor hacia los hermanos. Un amor hacia los hermanos. Y aquí cada uno de nosotros vamos a tener que evaluarnos con respecto a esta norma de la palabra del Señor. ¿Mm? El escritor de Hebreos se dirige también a que tenemos que amar a los hermanos, a sus hermanos, a sus compatriotas. Le está hablando a los cristianos hebreos de que amen también a sus compatriotas, a los hebreos. ¿Mm? Pero el énfasis principal aquí es que hay que amar a sus hermanos cristianos, a sus hermanos en la fe, a nuestros hermanos espirituales. ¿Mm? Y aquí lo que se está animando es que dice que permanezca el amor. O sea, ese amor ya está. Ese amor ya ha sido dado. El cristiano ha sido lleno del amor de Dios. ¿Cuándo? Cuando ha recibido la obra del Espíritu Santo, cuando ha entendido el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo se convierte en Salvador y Señor. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ese amor que Dios ha depositado en nosotros se comience a dar, se comience a ejercitar, se comience a poner en la práctica. ¿Mm? No es solamente sí, Dios me ama a mí y me llenó de amor. No. Miremos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el cuento de que es que yo no tengo amor, no es así, no es así. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora, y para la vida cristiana es vital el amor, mis amados. Y es necesario el amor de otras personas. La vida cristiana no es para vivirla en soledad, no es para vivirla allí alejados de los demás. La vida cristiana nos insta a amarnos los unos a los otros, a vivir porque somos parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos de nuestros hermanos. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1. Pedro capítulo 1, versos 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no para una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea que uno de los resultados de obedecer la palabra de Dios es el amor que se da, es el amor creciente de los unos hacia los otros, del amor entre los creyentes. O sea que ese amor fraterno lo hemos nosotros recibido cuando nacimos de nuevo, cuando tuvimos esa vida espiritual de nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer con ese amor? Ejercerlo, ponerlo en práctica. Hoy en día muchas personas, incluso se escucha de muchos predicadores que tenemos que estar buscando la bendición de Dios, declarando, pidiendo y exigiendo la bendición de Dios. Ese no es el trabajo que tiene que hacer el cristiano, sino que como cristianos nosotros tenemos que usar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. El apóstol Pedro en su segunda carta y en el capítulo 1, verso 3, él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que nuestra preocupación principal no debe ser estar buscando las bendiciones, sino usar las bendiciones que ya tenemos. Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis amados, ya tenemos las bendiciones, pongámoslas en práctica, ejerzámoslas. Si ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, démoslos a otros, amemos a nuestros hermanos, sirvamos a nuestros hermanos. Muy bien, ¿qué dice Efesios 4:3? Efesios 4:3 dice, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese que esa unidad también ya ha sido dada. Esa unidad ya ha sido dada. ¿Qué tenemos que hacer? Preservarla. Así como preservamos ese amor fraterno. ¿Y cómo se mantiene? Porque lo alimentamos permanentemente, porque lo estamos dando, porque lo estamos expresando, porque lo estamos manifestando. Miren lo que le dice el apóstol también a los tesalonicenses en la primera carta. Tesalonicenses 4, versículos 9 y 10. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están
en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. No necesitamos más amor. El amor ha sido derramado completamente en nuestros corazones. Tenemos es que manifestarlo a nuestros hermanos. Usar la unidad que Dios nos ha dado, la paz que tenemos en Jesucristo. Tenemos que hacerlo. Por eso necesitamos, mis hermanos, relacionarnos. ¿Y cómo nos relacionamos? Sirviéndonos unos a otros. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Ellos habían demostrado su amor al Señor y demostrado su amor hacia sus hermanos, sirviendo a sus hermanos, a los santos. Y aquí se les estaba animando a continuar. Así que, mis amados hermanos, este principio del amor fraternal es un principio que es sencillo. ¿Qué dice Romanos 12:10? Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daros preferencia los unos a los otros. ¿Qué es el amor fraternal? ¿No es cuidarnos los unos a los otros? ¿No es valorarnos los unos a los otros? Porque es que a veces nos cuidamos más a nosotros mismos que a los demás. Cuando nuestros propios intereses, escúchenme bien, están por encima de los intereses del otro, lo que estamos haciendo es ahogando ese amor fraterno. Como decía mi abuela, con tal coma yo y mi macho, así no coma mi muchacho. Solamente estamos centrados en lo nuestro. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses allá en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo se alimenta el amor fraterno? A través de la humildad. A través de la humildad. ¿Y cómo crecemos en humildad? Cuando tenemos una relación correcta con Dios. Cuando conocemos al Señor Jesucristo. Cuando conocemos la obra que Él realizó en la cruz. Lo que Él hizo a mi favor, mis hermanos. Nos vemos como en realidad somos cada uno de nosotros. Y tenemos cada día que humillarnos más. Y en la medida que nos humillamos más, vamos a ser más capaces de poder amar a nuestros hermanos, a aquellos que están alrededor de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante ese amor entre hermanos, ese amor fraternal? Y hay básicamente 3 razones. La primera, porque cuando nos amamos los unos a los otros, estamos diciéndole al mundo que nosotros pertenecemos a Jesucristo. Somos cristianos, les estamos diciendo, vivan como yo vivo. ¿Qué dice Juan 13:35? Una afirmación del Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Carambas. Dios le dio derecho al mundo de que nos evaluara. ¿Cómo?
¿Cómo nos evalúa a nosotros el mundo? ¿Con base a qué? Con base a nuestro amor mutuo, a nuestro amor fraternal. ¿Mm? Nosotros somos testigos para el mundo. Nosotros somos testimonio de Cristo para el mundo. ¿Mm? Por eso tenemos que vivir nuestra vida cristiana plenamente como Dios quiere que lo hagamos. Considerando, dice, a los demás como superiores a nosotros mismos. Que procuremos el bien, el bienestar de nuestro hermano, más que nuestro propio bienestar. De esa forma nuestras vidas estarán predicando un poderoso sermón, porque nos están viendo. ¿Cómo estamos nosotros, mis amados, viviendo esa área de nuestras vidas? ¿Estamos realmente amando a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos con ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones? ¿O estamos buscando nuestros propios intereses? ¿Para qué voy yo el domingo a la iglesia? Wow. Hermano, en la iglesia nos relacionamos. En la iglesia nos conocemos. En la iglesia nos amamos. En la iglesia nos servimos. En la iglesia nos vamos puliendo. ¿Mm? Muy bien. El segundo aspecto es que revela nuestra identidad verdadera. Si realmente somos cristianos. Mire lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Mis amados, una prueba contundente de que nosotros somos salvos es que amamos a nuestros hermanos. Si no ama a sus hermanos, hermano, usted no es salvo. No se engañe a sí mismo. Nuestro amor de los unos hacia los otros es una evidencia de que somos salvos, de que hemos conocido a nuestro Señor y Salvador, de que tenemos una relación con Él. Y podemos hacer algunas preguntas aquí, cada uno de nosotros. ¿Realmente me preocupa el bienestar de mi hermano? ¿Me preocupa el bienestar del otro? Cada uno contéstese. Otra pregunta. ¿Realmente disfruto estar relacionado con mi hermano? ¿Disfruto la comunión con mi hermano? No, allá viene fulanito. O usted es de los que va por la calle y su hermano viene por la misma acera y para no saludarlo se pasa la misma acera o se hace el despistado. Se pone a ver vitrinas a ver si se hace el de la vista gorda. Eso evidencia de que usted no es cristiano, de que todavía está muerto. Es lo que dice el apóstol aquí. Una evidencia es que queremos, anhelamos, deseamos estar con nuestros hermanos. ¿Por qué después de la pandemia muchos no aparecieron? Es evidencia de que no había vida espiritual en ellos. No les interesa. No les interesa tener comunión. Otra pregunta. Es muy harto cuando le hacen una pregunta, ¿no? ¿Realmente es mi preocupación el poder servir a otros? No solamente el poder venir y organizar las sillas y limpiar todo, eso es parte del servicio. Pero cuando uno de nuestros hermanos está en necesidad, ¿estamos ahí atentos a servirles?
Contéstese cada una de estas preguntas. Si usted dice sí, hermano, la vida de Dios está en usted. Usted ha nacido de nuevo. ¿Mm? Si la respuesta es no, está todavía muerto. Muy bien. Y el tercer aspecto es que el amor fraternal es algo que agrada a Dios, es algo que glorifica a Dios. Nosotros, los que somos padres, nos fascina, nos encanta de que nuestros hijos estén en buenas relaciones, estén en armonía, que se preocupen los unos por los otros, que se interesen los unos por los otros, que aún puedan suplir sus necesidades los unos a los otros. Esta mañana leímos el Salmo 133:1. Cuán delicioso, cuán bueno, cuán hermoso es que los hermanos estén juntos, habiten juntos y en armonía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ese es nuestro deseo, mis amados hermanos. ¿Qué siente el padre cuando esos hijos viven en armonía? Pero cuando no es así, cuando no es así, miremos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, otra vez, capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Qué afirmaciones tan fuertes. Lo que está diciendo aquí, oiga, es que usted tiene los recursos, tiene las herramientas, tiene las bendiciones para poder ayudar a los otros y usted no lo está haciendo, está cerrando su corazón a él. En realidad no está amando. El amor de Dios no está en usted. O sea que el amor de Dios no está en su corazón, no se engañe. Y si el amor de Dios no está en su corazón, no le pertenece a Cristo, o sea que no es cristiano. Con cuánta facilidad nos engañamos a nosotros mismos. Y mire lo que dice el versículo 18 y 19. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Estamos en la verdad? Es fácil saberlo. ¿Está amando y está sirviendo a sus hermanos? Ahora, preguntémonos también, ¿cuál es la causa de la falta de ese amor entre los cristianos? Es fundamentalmente el pecado. El pecado. Miremos lo que el Señor Jesucristo predijo allí en Mateo capítulo 24, verso 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En otra versión dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nada enfría más rápido el amor que el pecado. El pecado enfría totalmente el amor. Y particularmente hay dos pecados. El orgullo es uno de ellos, mis hermanos. El orgullo y nuestro propio ego. Nuestro propio ego. Hoy en día hay muchas prédicas disfrazadas de cristianismo. Ojo, prédicas disfrazadas de cristianismo, donde se lleva a las personas a valorar su autoestima, que se valoren a sí mismos, ¿sí? Es la glorificación del yo,
del ego. ¿Mm? Y eso prácticamente es lo mismo que el orgullo. Eso se llama orgullo. Miren lo que le dice el apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 5, verso 5. Asimismo vosotros los más jóvenes, ¿que hay alguno joven? Amén. Asimismo vosotros los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores. ¿Qué pasó con el amén? Asimismo vosotros los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Si no hay humildad, no hay amor. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no hay humildad en el corazón de una persona que dice amar, lo que esa persona está haciendo es manipulando a los otros. Está manipulando a los demás. Intereses particulares e intereses egoístas para su propia satisfacción, para sus propios propósitos. Cuando estamos demasiado preocupados por nosotros mismos, el amor fraternal comienza a quedar a un lado. Y son mutuamente excluyentes. Yo no puedo estar pensando siempre en mí mismo y querer amar a mis hermanos. Eso es contradictorio, es como la luz y las tinieblas y la oscuridad. El amor crece solamente en el terreno de la humildad. El amor crece solamente en el terreno de la humildad. Y en el libro de Proverbios hay un ejemplo muy gráfico. Miremos lo que dice allá Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Wow. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. ¿Cuántos conocen una sanguijuela? ¿Cómo son esos animales? ¿Ah? Causan como repulsión, ¿cierto? Su lengua tiene una bifurcación que chupa la sangre de sus víctimas. A veces esas sanguijuelas chupan tanta sangre que terminan explotando. ¿Y saben cuál es esa sanguijuela? El amor propio. Oh, el amor propio. El amor propio de la sanguijuela. ¿Y cuáles son esas 2 hijas? La santurronería, queremos mostrarnos santos cuando no somos, y la autocompasión. Es que a mí, es que yo, es que. Y dice que nunca están satisfechas. Su apetito nunca se sacia. Nunca se sacia, mis hermanos. Cosa con nuestros corazones, ¿no? El amor propio nunca puede satisfacer las necesidades, las verdaderas necesidades. ¿Por qué? Porque el amor propio pervierte todo, daña todo. El ego debe morir para que el amor fraternal crezca, para que el amor fraternal se desarrolle. El orgullo y el amor propio son fatales. Fatales. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, sino vino para servir. El Hijo del Hombre no vino a hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Quién, como el Señor Jesucristo, tenía razones para ser orgulloso,
cuando era el creador, el sustentador de todo el universo. Y con todo eso dijo, lleven mi yugo, que mi yugo es suave, liviano. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Mis amados, si queremos tener realmente nosotros en nuestras vidas una fuente de amor hacia nuestros hermanos, necesitamos que haya un corazón manso, un corazón humilde, como el corazón del Señor Jesucristo. Si no, es puro cuento. Si no, lo que manifestamos a veces con nuestras palabras a nuestros hermanos es pura cháchara, perdóname la expresión. Es pura engaño y mentira. Muy bien. Ahora, también este texto nos anima, el versículo 2, a que miremos cómo tenemos que amar no solamente a nuestros hermanos, sino también a las otras personas. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, nuestra primera responsabilidad es ¿con quiénes? Con nuestros hermanos. Ojo, nuestra primera responsabilidad de servicio es en nuestro hogar, con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Allí se debe comenzar a manifestar el amor fraternal. Somos hermanos en Cristo. Mi esposa es hermana en Cristo. Mis hijos son mis hermanos en Cristo. Y allí se debe manifestar el amor fraternal. ¿Cómo trata a su cónyuge? No, porque como está en la casa, como ya lo tengo ahí fijo o fija, viene la grosería, el abuso, los golpes, el maltrato intrafamiliar. Eso no se debe dar, y mucho menos en un hogar que se dice ser cristiano. Eso es una vergüenza para el evangelio. Si en su hogar está pasando eso, mi hermano, examínese, porque de pronto no es cristiano. Examinemos nuestra propia vida. Ahora, no es que yo esté bravo, mis amados hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. El hecho de que lo diga con algo de emoción y de énfasis no significa de que los esté regañando. Sino que revisemos nuestra propia vida. Sino que miremos nuestra vida a la luz de la palabra, de las escrituras. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo amamos y cómo servimos a los de nuestra casa? Evalúese. Pueden hacerlo en una evaluación de familia. Pueden sentar a su cónyuge y a sus hijos y no se vaya a enojar. Se va a encontrar unas cuantas verdades que usted no quería escuchar, reconocer, tanto los unos como los otros. Ese amor se debe extender a la iglesia. ¿Es nuestro deseo y nuestro anhelo servir a nuestros hermanos? Sé que algún hermano está en necesidad y corro inmediatamente a suplir sus necesidades. Y vamos a mirar cómo podemos suplir más adelante esas necesidades, tanto a los hermanos como a las personas extrañas. Pero tenemos que hacerlo de una manera práctica, mis amados hermanos. Eso no es decirle, chupe, eso sí, ¿quién le manda? No. Bueno, muy bien. Miremos lo que dice Gálatas 6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El apóstol está animando a sus hermanos ahí en Galacia de que hagamos el bien, de que pongamos en práctica el amor a través de nuestro servicio
a los demás. Y mire lo que dice el apóstol también allí en su primera carta a los tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y este para con todos incluye también a nuestros enemigos. ¿Qué vaina? A nuestros enemigos. ¿Recuerdan que la ley de Moisés decía que debías amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo? ¿Sí recuerdan? Y el Señor Jesucristo, y allá en el Sermón del Monte, nuevamente en el capítulo 5 de Mateo, versos 43 y 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense que las personas del mundo, pues ellos también aman a los que los aman. ¿Y qué de extraordinario tiene? Nada. Eso lo hace la gente del mundo. ¿Sí? Como dice la canción, ¿no? Uno quiere es para que lo quieran. Se dice así el vallenato, ¿no? ¿Sí? Pero como cristianos debemos amar nosotros aún a aquellos que no son amables, aún a aquellos que son enemigos. Pero a veces podemos decir, no, pero es que la gente se aprovecha de nosotros. Y a veces tenemos esa excusa para no ayudar. Y realmente un desconocido pues es una persona que nosotros no conocemos. Y a veces nos desilusionamos porque ayudamos a gente y pagan mal. No son agradecidos. Mis hermanos, pero eso no tiene nada que ver. Tenemos que ser sabios para ayudar. Y tenemos que determinar cuál es la mejor manera de poder ayudar a las otras personas. Pues precisamente para evitar que se aprovechen de nosotros. Y tenemos que ayudar de buena fe, porque eso glorifica y honra al Señor. Muy bien. La hospitalidad, habla aquí de la hospitalidad. En el mundo antiguo esta hospitalidad pues incluía dar albergue, pasar por una noche o 2 noches o varias noches a una persona que estaba de paso. En esa época no había hoteles como hoy en día de 5 estrellas, había posadas y sitios donde primero el alojamiento era muy costoso y segundo eran sitios peligrosos, eran sitios para tener cuidado. Estos sitios generalmente eran sitios que tenían mala reputación. Y allí en el Medio Oriente, pues la hospitalidad se debía dar y se daba en las casas de las personas. Y era una virtud grande el poder hospedar a personas que iban de paso. Así que la hospitalidad también es una norma bíblica. Una norma bíblica. Miremos lo que dice Primera de Timoteo 3:2. Un buen obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. O sea que tanto los pastores y líderes deben ser hospitalarios, listos a ayudar a suplir las necesidades de los demás. 1 Timoteo 5:10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Está hablando de la mujer cristiana. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños y si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. O sea que es parte también de nuestro caminar cristiano el hecho de que seamos hospitalarios, ¿sí?
Y dice que en el Antiguo Testamento algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, esa no tiene que ser nuestra motivación, ¿no? ¿Qué tal yo hospede a un ángel en mi casa? No, nunca podremos saber. Pero tenemos es que hacerlo ¿para qué? Para honrar el nombre del Señor. Para honrar el nombre del Señor. Muy bien. Miremos lo que dice Mateo 25:40. Y esta semana precisamente tuvimos un ejemplo de hospitalidad. Ya les voy a contar. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los demás pequeños, a mí lo hicisteis. Como ustedes saben, esta semana nuestra hija tuvo que viajar a otra ciudad para hospedarse. Ya habían hablado con una señora de un apartamento donde ella había tomado una habitación. Ya habían acordado ya el día en que iba a llegar. Ella viaja allí con todo su trasteo, y cuando llega allí al sitio encuentra de que la señora no está. Y la llama y dice: no, qué pena, yo estoy en otra ciudad. Voy hasta dentro de 2-3 días. Entonces imagínense, estando en una ciudad donde uno no conoce a nadie, a las 6-7 de la noche, pagar un hotel en una ciudad tan turística como esta, pues es muy, muy costoso. Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de unos hermanos que nosotros no conocemos, son hermanos en la fe, que nosotros no conocemos, que nos dieron ese contacto, se lo pasamos a nuestra hija llamó, inmediatamente le dijeron: véngase para acá, aquí la recibimos. De una manera práctica, es la vida cristiana, mis hermanos. Y allá la tuvieron un día, la pasearon, la llevaron, la trajeron, hasta que llegó esta otra señora donde había hecho ella su contrato de arrendamiento. Pero tenemos que aprender a ser hospitalarios y no poner excusas, que es que yo no tengo dónde hospedarlo, que es que no sé. No, nada de esa excusa. Muy bien, miremos lo que dice el versículo 3. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Tenemos que aprender, mis hermanos, también a ser compasivos. La compasión está estrechamente relacionada con el amor. Es fácil ayudar a otros cuando nosotros mismos hemos pasado por necesidades. Cuando nosotros hemos tenido hambre, es fácil poder ayudar al hambriento. Cuando nosotros hemos estado en dolores emocionales, es fácil poder ayudar y a dar una palabra a las personas que han estado en esos dolores emocionales. Cuando hemos sido perseguidos, es más fácil ayudar a los que han sido perseguidos. Pero el hecho de que no hayamos pasado por alguna de estas situaciones no es una excusa para no ayudar a los otros y poder identificarnos con la situación que la otra persona está viviendo en ese momento determinado. La palabra dice, mi hermano, que qué bueno que lo que acabamos de leer allá, que lo que dijo el Señor Jesucristo, si lo hicimos a uno de estos pequeñitos, ¿sí?, lo hicieron a mí. ¿Nos hubiera gustado a nosotros que cuando estuviéramos en necesidad nos hubieran extendido una mano? Cuando estuviéramos pasando un dolor nos hubieran consolado. Cuando estuviéramos sufriendo nos hubieran estado ahí al lado nuestro para apoyarnos. Cuando estuviéramos pasando una necesidad económica nos hubieran apoyado. Eso nos gusta. Pero ahí es donde tenemos que poner en práctica, que tenemos que hacerlo con los demás. Ahí se aplica la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. A veces, mis amados, queremos espiritualizar la vida cristiana. Espiritualizar la vida cristiana. Y la Biblia no enseña eso. Muchas religiones orientales lo enseñan.
que estamos por encima de la enfermedad, que estamos por encima del dolor físico, que estamos por encima de las dificultades, de las penalidades, que tenemos es que comunicarnos con el cosmos o con el karma o con yo no sé qué más cosas, ¿sí? Pero la Biblia no dice eso. Ahora, nuestra verdadera casa sí está en el cielo, pero todavía no estamos en el cielo, todavía estamos viviendo en estos cuerpecitos de carne, ¿cierto? Y todavía sentimos hambre, todavía nos cansamos, nos sentimos muchas veces solos, nos sentimos heridos emocionalmente, a veces físicamente, psicológicamente. Y todo eso debe hacernos más sensibles a las necesidades de los demás. Nuestros problemas tienen que hacernos más sensibles a las demás personas, más hospitalarios, más amorosos. ¿Sabe cuál es el mejor remedio para la autocompasión? El servicio al otro. No nos estamos diciendo pobrecito yo, es que me pasó, es que me miraron, es que me dijeron, es que me hicieron. Ya dejemos de esas niñerías y crezcamos, mis hermanos, en el amor y en el servicio amoroso hacia las personas que están alrededor nuestro. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manifestar nuestra compasión por los demás? Voy a mencionarles 3 maneras. 3 maneras. El estar ahí. ¿Qué es el estar ahí? Cuando una persona está pasando necesidad, yo puedo estar cerca de ella. Puedo acompañarla. Puedo estar presente. Cuando otros están en dificultad. A veces la sola presencia de una persona que nos ama, de una persona a la cual amamos, ¿sí? Es un estímulo para nuestras vidas, es una fortaleza para nuestros espíritus. ¿Usted es de los que está ahí? ¿O usted es de los que piensa, ¿para qué voy si hago estorbo? Estar ahí. Otra forma es demostrar compasión, con la ayuda directa. Recuerden que el apóstol Pablo agradeció a los filipenses de la ayuda que ellos le estaban enviando allá en Filipenses 4, 14 al 16. Miremoslo. Filipenses 4 del 14 al 16. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Los filipenses ayudaron de manera económica, mis amados. Le enviaron dinero a Pablo para suplir sus necesidades, para realizar el ministerio que Pablo tenía que llevar a cabo. Lo respaldaron económicamente y lo animaron espiritualmente. Número 3, la tercera forma en que nosotros podemos mostrar compasión es por medio de la oración. Por medio de la oración. Filipenses 4:18, ¿qué dice? Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Filipenses 4:18. El pueblo estaba también orando. Por eso el apóstol le dice que se acuerden de sus prisiones. Acuérdense de mis prisiones. ¿Oramos nosotros por las personas que están en necesidad? Y a todas estas les recuerdo, el grupo que tenemos nosotros formados por WhatsApp es precisamente también con ese propósito. ¿Hay alguna necesidad?
Se envía el mensaje y toda la iglesia está orando por esa necesidad. Pero es que a veces somos tan orgullosos que ni siquiera queremos compartir nuestras necesidades. ¿Qué más? Que se enteren los demás que yo estoy pasando por esta necesidad. Eso se llama orgullo. Autosuficiencia. Qué bueno saber que la iglesia, que nuestros hermanos están orando en medio de esta dificultad que estamos pasando, que estamos enfrentando. ¿Mm? La oración puede sostener poderosamente, mis hermanos. Amén. La palabra dice que nosotros tenemos que cargar las cargas de los demás, ¿o no? E incluso llevarla una milla más. Dice, y de esa manera nosotros cumplimos la ley de Cristo, dice allá Gálatas 6:2. ¿Esta es verdaderamente la manifestación del amor? Es la manifestación del amor de Dios. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo se compadece de nuestras necesidades, como dice Hebreos 14:15. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que nos entiende, uno que pasó por todas esas situaciones. Ahora, ¿cuánto más tenemos nosotros que acercarnos a los demás, amar a los demás, manifestar tanto el amor y la compasión hacia las demás personas? Y tenemos el ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Dios nos ha llamado a un servicio, mis hermanos, a cuidar de nuestros hermanos, a cuidar de las personas que están alrededor nuestro, a servir a los que están a nuestro alrededor. Llámese hogar, llámese trabajo, llámese vecindario, llámese sitio donde quiera que estemos. Tenemos que manifestar ese amor a nuestros hermanos y al mundo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque esto nos lleva a de manera práctica poner nuestra vida a tu servicio, a manifestar, Señor, tu servicio. Gracias, Dios. Señor, que lo que hemos aprendido hoy sea sembrado en nuestros corazones y que lo podamos expresar de manera práctica, comenzando con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia extendida, la iglesia, nuestros hermanos y todo el ámbito donde tú nos has colocado, de trabajo y de relaciones y de amigos. Dios amado, que cada día nuestra relación contigo crezca, se fortalezca, nos lleve cada día a ser más humildes, a depender más de ti, porque de esa manera podemos demostrar más y más tu amor. Gracias por tu iglesia. La bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.